Ana, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en un horario nuevo, dependiente siempre de nuestras tefilot, más que nada en este tiempo tan importante, que Marja Timatová, ante todo, que tengamos una rúbrica en el libro de la vida por aquel que pedimos durante este tiempo singular de Rosh Hashanah y en estos días de Teshuvá, 10 en total, que nos acompañan hasta Yom Kippur. Ante todo, que Akadosh Baruj Hu renueve sobre nosotros y sobre todo su pueblo Israel un tiempo de quietud, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de retorno a las bases de la unidad del pueblo judío y por sobre todo del descanso, descanso de tanta guerra, de tanta convulsión. Hoy, 7 de octubre, es un año prácticamente que esta guerra nos está ocupando en nuestra vivencia cotidiana, más allá de las alarmas, más allá de los refugios, más allá del lamentar cada día, lamentablemente, la pérdida de una vida preciosa de niños que prácticamente se han vestido con uniformes militares para defender a esta tierra, a la que aman, a la que amaron y que le han brindado su vida. Hablo de los soldados del Tzva Hagana de Israel. Así también rogamos por el retorno de los 101 secuestrados, cautivos, lamentablemente, en campos de violencia, en campos de exterminio, un nazismo que nos ha obligado a vivir la Shoah en un día, prácticamente, un holocausto en un día, y que todavía va a costar mucho, creo que muchos años, tal vez toda una vida, sobrellevar todo este escenario tan duro. Muy bien, entonces nos volcamos a las fuentes para estudiar y como para poder de una u otra manera encontrar el reparo. Cuando uno estudia, uno puede encontrar cierto reparo en las fuentes y cuando puede encontrar el reparo en las fuentes, puede entonces hallar el consuelo. Muy bienvenidos a todos. Vamos a compartir entonces el capítulo 9 del libro de Mishlei. Y el capítulo 9 establece una gran comparación. El rey, el padre, el amigo, el maestro, entre lo que es todo lo que se trató hasta aquí, que es la jojma, la sabiduría y el valor excluyente que tiene la sabiduría en la vida de la persona. No solamente no vayan a creer que es el enciclopedismo, no, es Jochmat Haim, quiere decir la sabiduría que se aprende del cotidiano vivir, donde está marcada mucho más la experiencia y por eso en Jajam, que va a la Nisayón. Si hay persona que es sabia, dicen los Jajamim, es aquella persona que es Baal Anisayon. Baal Anisayon significa una persona que es, que ha sido, ha pasado por la experiencia, por la prueba, por ese aprendizaje que traen las circunstancias de cada día de la vida. Nuestro capítulo 9 entonces, nos va a ofrecer un escenario muy, muy bonito y vamos a ver cómo los primeros versículos, los primeros 6 versículos, hay una suerte de llamado de la sabiduría, de invitación. La sabiduría se viste ahora con la palabra, independientemente que la sabiduría es la palabra, cuando se puede transmitir, aquí la sabiduría habla. Y ese es el recurso que tiene el libro de Mishlei, con tanta profundidad, con tanta sapiencia, con tanto dedicación a lo que es la vida del ser humano y su progreso en lo que es su condición humana. Dice entonces, Chachmot banta beita, Hatzeba amudea shiva. La sabiduría ha edificado su casa, ha tallado sus 7 columnas. Enseguida vamos a ver a qué se refiere este comentario del Mishlei. Dice el versículo 2, Tabeja tibeja
Masejayena, Af Arja Shulchana. Ha degollado sus víctimas. Bueno, Tabejatimha, quiere decir, ha hecho la faena ritual de todo lo que son las reses, los animales, en este caso, si no, la traducción como está allí se entiende mal. Ha templado su vino y tiene preparada su mesa, para que vean el contexto, para que no veamos que ha degollado a sus víctimas, puede interpretarse como una relación muy triste que la experiencia la hemos vivido justamente hace un año, al amanecer de ese 7 de octubre del 2023, Simchat Torah. Shalejana Arotea Tikra ha enviado también sus criadas con invitaciones al Gapé Meromé Karet, sobre las cimas de las eminencias de la ciudad. Enseguida vamos a ver de qué se trata. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Mi peti yasur ena, hasar lev ambedalo. Quien quiera que sea un simple, el peti, aparece nuevamente la dimensión del hombre crédulo. Ese es el simple, que todo lo cree, que todo lo seduce. Quien quiera sea simple, dice al peti, aquel que aparentemente cree todo, y asur gena, que se llegue hacia aquí. Hazar lev, amberalo. Y al falto de inteligencia le dice, lehu lahamu belahami, ushetu beyain masachti. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. Es una invitación a la mesa. Esa es la comida de la sabiduría. Y el último versículo de esta primera parte, Aizbu petaim bihiu, abandonad las simplezas o dejad las simplezas y vivid, beishru bederech bina, y marchad en el camino de la inteligencia. Así entonces vamos a retomar. La sabiduría ha edificado su casa, ha tallado sus 7 columnas, ha degollado sus manjares, en este caso tibha, quiere decir necesariamente la comida, aquello que se va a hacer sobre la mesa, el comer. Ha templado su vino y tiene preparada su mesa. Ha enviado también sus criadas con invitaciones sobre las cimas de las eminencias de la ciudad. Quien quiera que sea simple, lléguese acá. Y al falto de inteligencia le dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid y marchad en el camino de la inteligencia. Muy bien. Así empieza entonces nuestro capítulo 9. Y aquí obviamente es un desarrollo muy, muy interesante, en donde la sabiduría, decía, está invitando a sus, a sus invitados a asistir, a ponerse realmente en la intención de poder allegarse a esa mesa. El concepto de la mesa es un concepto unificador en general y es el espacio donde no solamente se come, donde solamente se disfruta del mundo material. La mesa, acuérdense que nosotros le pedimos a Kadosh Baruj Hu, cada viernes, Ta'aroj Lefanai Shulchan Neged Torerai, prepara la mesa, adereza mi mesa delante de mis enemigos. ¿Qué representa la mesa? La mesa representa el espacio que da la fortaleza al ser humano, aquello que representa la continuidad, la transmisión, el vínculo, no solamente entre los pares, sino el vínculo que tenemos nosotros con el Todopoderoso. Por eso, la tradición sefaradí, tan sabia también, cuando se llega al Birkat Hamazon, a la bendición de las comidas, antes de comenzar con el zimun, antes de comenzar, si son 3 hombres o más que están comiendo, o si hay 3 mujeres que están comiendo juntas y van a hacer zimun, la tradición sefaradí incorpora un versículo que es Vaidaber Elai de Ashulchan Asher Lifnei Adonai. Y habló conmigo y me habló a mí y me dijo, esta es la mesa que está delante de Dios. Nuestra mesa es el testimonio de que nosotros estamos sentados en un lugar y prácticamente Asher Lifnei Hashem, que está delante de nuestro Creador. Y eso representa la proyección de esa mesa. Por eso, aquí empieza el hogar. Habla Jochmot
Banta Beita. Jochmot quiere decir Eshet Jochmot. Quiere decir Isha Jajamá, la mujer sabia. Y ese es el sentido de lo que estamos hablando aquí. Ninguna duda. Jochmot Banta Beita. Quiere decir las sabidurías, no la sabiduría individual, sino esas sabidurías múltiples que alcanza la mujer, que es en última instancia el representante, la identidad del hogar, no, no la tarea doméstica, no me malentiendan, es el pilar. Por eso una mujer que es ama de casa, que así como se dice en español, en el hebreo se dice Akeret Bait. Akeret Bait significa, la palabra Akeret viene de la palabra Aikar. Aikar quiere decir lo esencial, lo principal. Y por lo tanto, eventualmente, el concepto de Akeret Bait tiene que ver con lo central de ese hogar. Y por lo tanto, cada una, nuestras madres, nuestras esposas que vivan larga vida, nuestras hijas que ya han construido sus propios mesas y hogares, representan ese concepto de Akeret Bait. Y por lo tanto, Jochmot, Nashim Banta Beita, lo va a decir en otro momento, acá es Jochmot Banta Beita, con sabiduría ha edificado su casa, Banta Beita, Hatzeva Amudea Shiva, que la sabiduría entonces ha construido todo esto como Hatzeva Amudea Shiva. ¿Qué tiene que ver Hatzeva Amudea? Tiene que ver con que ha tallado sus 7 columnas. Entonces, aquí entendemos, de acuerdo a nuestros Parshanim, una idea muy acabada. Primero y principal, que cuando habla de la sabiduría que construye su casa es con su iniciativa, con todo lo que representa su entrega denodada. Y por lo tanto, hay quienes también lo amplían al Bet Midrash, quiere decir a la casa de estudios. Pero también aquí, obviamente, estamos hablando acerca de una construcción física, pero también espiritual. Y por lo tanto dice Hatzeba Amudea Shiva. Y aquí vienen entonces las 7 columnas de la sabiduría. Hay entre nuestros comentaristas que nos enseñan, y creo que todo el mundo lo recuerda porque lo hemos estudiado, como nuestra Sagrada Torá, amén de que nosotros sabemos que son Humash, Hamishah Humshei Torah, los 5 Humashim de la Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Barim, sabemos que el libro de Bemidbar tiene un fenómeno dentro de sí que lo divide en 3 libros. Por lo tanto, si un libro se puede dividir en 3, más 4 libros más, son 7 libros. Por lo tanto, de aquí identificaron nuestros Jajamim, Hatzeba, Amudea, Shiva, tiene que ver con los 7 libros que componen la Torá en ese orden interno, ya que el libro de Bemidbar se va a subdividir en 3 libros que en otras circunstancias lo vamos a explicar. Don Itzhak Abarbanel, por ejemplo, cuando aplica la explicación de este pasú, habla de la menorá. ¿Y la menorá cuántos brazos tiene? La menorá original del Bet HaMikdash tenía 7 brazos. ¿No? Entonces el Abarbanel dice que son las 7 sabidurías. Las 7 sabidurías que todas ellas dependen de una sabiduría central. La vela central, que es la que está permanentemente encendida, Meolam lo kaba ner ma'arabi, la vela central de la menorá, era de donde nacen las otras ramas de la menorá, las otras ramas o alas de la menorá o brazos, y entonces esa vela central, cuyo fuego estaba perpetuo, jamás se apagó esa vela, Ner Ma'arabi, se llama la vela central, en este caso Ma'arabi, está hablando de no un apellido en particular, sino está hablando de lo que es la vela central, mientras que las otras 3 brazos de un lado y del otro representan las sabidurías exteriores, la matemática, la álgebra, habla de la filosofía, habla de la Barbanel, etcétera, la medicina, etcétera. Entonces, es muy interesante todo esto cuando la Barbanel explica. Y aquí nosotros vemos esta conformación, Hatzeba, Amudea, Shiva.
Y esto es obviamente muy bonito. Dice, y por lo tanto, por supuesto que las explicaciones abundan, pero tengamos en cuenta que hay un desarrollo muy interesante en este hogar. Y entonces en ese hogar, ¿qué es lo que pasa? Tabejat ibha, maseja llena. Entonces decía que ha preparado esa tibjá, esa seudá, esa comida, no ha degollado sus víctimas, obviamente, porque es una traducción infeliz, insisto, no está, es una traducción muy directa, pero aquí quiere decir tabejá tibjá. Litboach tiene que ver con el matar a un animal, faenarlo ritualmente para poder consumirlo de acuerdo a las leyes de la Sagrada Torá. En el Bet HaMikdash, que se reconstruye prontamente en nuestros días, estaba un sector que estaba enfrente del Mizbeach, del altar, que era el Beit HaMikdash. El Bet HaMikdash era el lugar donde se faenaban los animales. Y una vez faenados y desollados, se los llevaban al altar que estaba más enfrente. Todo esto en la zona de la Azdará de los Kohanim y de Israel. Por lo tanto, dice, ha degollado sus animales para preparar una comida cárnica, obviamente, preparar la carne para la ciudad. Maseja llena, no solamente eso, sino que también ha servido, ha mezclado, ha templado, como dice aquí muy bien, su vino. Entonces aquí viene el concepto de la suj yain, le nasej yain, que es el verter el vino, el servir el vino. De ahí tengan en cuenta todo el concepto de el vino kasher y el vino no kasher, que eso rige hasta el día de hoy. ¿Por qué no puedo tomar vino que no sea un vino hecho por manos de un israelí? Quiere decir que no sea tomada la vendimia y todo el trabajo de producir el vino tiene que ser de un Israel, porque si no se nos llama el vino Yain Nesek. Yain Nesek significaba un vino que se utiliza para libar, verter, en una ofrenda, Dios no permita, idolátrica. Y por eso hasta el día de hoy, independientemente del concepto que se pueda o no utilizar ese vino para la idolatría, nosotros solamente podemos tomar un vino que sea kasher. Por lo tanto, ha templado su vino, la sabiduría, af arja shulchana. Y miren ustedes, también ha preparado su mesa. ¿Cuál es el verbo que utiliza en el hebreo? Arja shulchana. Shulchan aruch. Ustedes ven aquí la proyección de los nombres. El Shulchan Aruch representa esa mesa preparada, independientemente de la mayor codificación de nuestra Lajá hecha por Marán Yosef Caro. Por lo tanto, ¿qué tenemos en la mesa? Tenemos el pan, tenemos las delicias, tenemos los kelim, los instrumentos, obviamente, cubiertos, cuchillos, cucharas, lo que fuese. Y todo eso conforma, obviamente, parte de la sabiduría. Es una invitación a comer, a disfrutar de algo. Pero entonces aparece en el versículo 3, Shalha Naarotea Tikra, ha enviado también a sus criadas, Tikra, con un llamado, por eso con invitaciones, donde dice Al Gapé Beromé Jaret. Aquí lo traducen sobre las cimas de las eminencias de la ciudad. Quiere decir, la sabiduría envía a sus jóvenes, mujeres, a Jutza, a las afueras, para proclamar y proclaman. Esas mujeres son las que eventualmente están convocando, llamando al Gapé Meromé Karet. Gapé, ¿qué significa Gapé? Gapé son como canfé, sobre las alas, quiere decir aquello que se eleva. Por eso aparece aquí, la cima. Entonces dice Meromé Karet. ¿Qué significa los Meromé Karet? Los lugares que están elevados. Meromé, Marom, que está elevado. Karet. Karet viene de la palabra Kiria, es en Kof, en hebreo, no con Kaf. Kiria. Y entonces en la cabeza de las torres. Allí es donde se hace ver la sabiduría, eventualmente
y nos permite a nosotros poder percibir y comprender la aspiración que tiene la sabiduría. La sabiduría llama desde lo alto. Cuando uno puede escuchar palabras sabias, es porque está elevándose. Y por eso cada vez que recorremos nuestra sagrada Torá, entonces, ¿qué es? Obviamente, mi midbar matana, mi matana nahaliel, mi nahaliel bamot. Así nos dice el libro de Bemidbar, que en el recorrido de las distintas estaciones desde la salida de Mitzrayim, hay tres conceptos que dicen mi midbar matana. Del midbar, del desierto, fuimos a Matana. Matana es la idea del Matan Torah. Nos llegamos del llano a una montaña, ¿no es cierto? Y entonces la montaña representó ese crecimiento cual y cuantitativo del pueblo judío en todo lo que representa el aprendizaje, el encuentro con la sabiduría superior, Kadosh Baruj Hu, eventualmente al escuchar sus 10 mandamientos, hacer el Tadiberot. Pero dice el libro de Bemidbar, Umimatana Nahaliel. Después sigue el ascenso, el desierto a la montaña a Nahaliel. Nahaliel es un espacio más elevado todavía, que es Nahaliel, Nahalá, la herencia de Dios. Y la Nahalá del Todopoderoso es esta amada tierra de Eretz Israel, Shei Gvoai Mikolarazot, que es la más alta de todas las tierras del universo. Esto es cómo la ponderaron nuestros jajamim, para que sepamos nosotros que por supuesto debe haber tierras mucho más altas en lo geográfico o en lo físico, pero esta desde lo espiritual es la tierra más elevada. Y por lo tanto, desde el Midbar, desde lo bajo del llano, Matana, el monte Sinaí, Matan Torah, mi Mataná, Nahaliel. Y desde Mataná nos vamos a un punto más elevado que es la tierra de Israel, y allí todo nos vamos a un punto más alto, Minahaliel, Bamot, y de allí nos vamos hasta Bamot. Bamot, dicen los jajamim, que es Bamot. Bamot es la colina, y entonces Bamot hace alusión a otra montaña, que es el Bet Amigdash. Entonces ustedes se darán cuenta cómo la sabiduría entonces está aspirando permanentemente el encuentro con lo alto. Una idea, una imagen, creo que maravillosa eventualmente y que nos ayuda eventualmente a poder alcanzar un escenario magnífico desde la perspectiva del conocimiento y del acercamiento a esa mesa tan particular, que todos los viernes, insisto, cantamos en el mismo de David, Ta'aroch lefanai shulchan neged zoredai. Le pedimos al Todopoderoso que prepare Ta'aroch lefanai shulchan, shulchan aruch, esa mesa delante de mis enemigos, de aquellos que me oprimen, de aquellos que me persiguen, porque el valor agregado que tiene el pueblo de Israel frente a lo que representa este horror que hemos percibido en este último año, y en este día, prácticamente hace un año atrás, es el, no el poco, el nulo valor de la familia. Estas bestias humanas, porque entre los animales, por eso tengo que pedir perdón a los animales tienen mucho cuidado por sus crías, mucho cuidado. Y la Torá prohíbe matar a una madre vaca con su ternero en el mismo día. Estos animales que no son animales, son más bajos que los animales, no tuvieron empacho, no tuvieron ni siquiera la piedad y la compasión. Y por eso a Kadosh Baruj Hu les rogamos que les quiera verdaderamente erradicar de este mundo, para que hereden el peor de los Gehinom, de las profundidades de la tierra, para que nunca más puedan volver. Esa es la sabiduría, la mesa delante de mis enemigos, la familia, el preservar esos valores que son estas. Por eso la búsqueda de las cumbres, los lugares elevados para poder alcanzar, ¿no?, ese espacio. Y entonces decía el versículo 4, mi peti y azur gena, hazar lev ambralo. Quien quiera que sea simple, que llegue aquí y al falto de inteligencia le dice, lejula jamú belajamí,
venid, comed de mi pan, ushetú beyain masachti, y bebed del vino que yo he templado. Izbu petaim bijiu, dejad las simplezas, los petaim, todos los que son tan inocentes, tan ingenuos, todos aquellos que se creen todo lo que le dicen. Ese es el peti. Mevin el peti va a escuchar toda palabra y marchar en el camino de la inteligencia. Entonces nos dice aquí el rey que todo aquel que es seducible, que sea simple, por eso el peti aparece como una persona seducible, ¿no es cierto? Que en todo se deja llevar por eso. Entonces, aquella persona que es así, entonces le dice particularmente, la sabiduría se dirige a él con este llamado general. Y por eso le dice, Lehu la jamú, vengan a comer. La jamú no es pelear. También la milhamá, que es una guerra, es el sustento. Entonces, la jamú es venir y comer belajamí, belajmí, de esta seudá, de esta comida que yo he preparado. Y entonces el lejem representa, obviamente, todo lo que es el escenario del alimento esencial. Y por eso dice, venid y comed. Izbu petaim, dejad los petaim, la simpleza, y vivid. Quiere decir, abandonen ese camino, dice Rashi. No es bueno el camino que uno hace, el camino de dejarnos llevar por todo lo que vemos, por todo lo que nos dicen, por todo lo que oímos. Hay que tener una conformación singular en la vida. Hay que tener, obviamente, una elección y para eso se necesita sabiduría. Y entonces, Beishru Bederech Bina, y marchad en el camino de la inteligencia. Ishru Bederech Bina. Ishru viene también del concepto de Isher, Yashar, ¿no es cierto? Que Leasher, en este caso, no es certificar solamente, sino caminar, de poder caminar eventualmente por los caminos que son de la inteligencia, lo llaman aquí, Bederech Binah, es el camino del Musar. Aquí ustedes encuentran cómo el Mishlei es que la sabiduría me debe llevar a un componente esencial que se llama Musar. Musar que representa el compromiso ético, el componente moral ético de la vida. Aquí nace esta escuela del Musar y por eso todo el Musar está embebido del libro de Mishlei. Y es tan hermoso que a cada paso encontramos una sugerencia y eso es bueno. Ishru Derech Binah, ¿no es cierto? El Derech del Musar. Entonces, eh, eh, aparentemente, esto es para todos, pero los que se acercan a ella son solamente quienes, solamente los sabios, aparentemente. Y deberíamos entonces buscar otro. Y entonces vamos a ver esta segunda parte de este capítulo acerca del llamado de la sabiduría, que nos ocupa en el versículo 7 al 12. Vamos a leer los versículos como para poder entender el contexto general. Ya vimos los primeros 6, el llamado de la sabiduría y a quién está llamado. Dice el versículo 7, Yoser letz loqueach lo calón, el que corrige al let, al burlesco, al escarnecedor, aquel que todo lo toma a la chacota, como decía mi papá, a la Shalom, quiere decir todo el que no toma nada en serio. Yoser letz, el que viene a corregir, Yoser viene de la palabra musar, aquel que viene a corregir, aquel que se burla de todo, dice, loqueach lo calón, trae sobre sí el vituperio. Si yo voy a corregir a alguien que es un burlesco, que es un escarnecedor, que es un payaso en su actitud, me voy a traer sobre mí el calón. Calón quiere decir vituperio. Calón quiere decir, obviamente, me voy a traer sobre mí la vergüenza, la afrenta, el desprecio de ese payaso, de ese burlesco y escarnecedor. Humojías de rayá, humo, y aquel que reprende, mojía, aquel que viene a marcarle al malvado tu error, consigue para sí, dice Mumó, baldón,
¿Qué quiere decir? Su propio mum, su propio defecto. Entonces, de repente, vamos a ver que si venimos a corregir a alguien que no está en condiciones de escuchar, que no está en condiciones de poder comprender, que no está en condiciones, porque no quiere entender lo que son las palabras de la sabiduría, eventualmente, entonces finalmente uno se ve manchado, uno se ve ofendido, uno se ve, como dice aquí, ¿no? El vituperio y el baldón. Todo esto representa la tarea ingrata de venir a corregir a aquel que todo lo toma de esa manera. Y ustedes piensan que esto debe ser el ejemplo de un libro, y yo pienso que esto es el ejemplo de la vida, porque siempre vamos a encontrarnos a lo largo de nuestra existencia con personas así, siempre. El tema es cómo confrontar con este tipo de personas. Es el Letz. El Letz es una figura, ¿no es cierto?, que ya aparece en el primer capítulo de Teirim, en el primer pasú. Asheré, ahí, Yasher lo alaj, bederech letzim, en el camino de los letzim, en el camino de los escarnecedores. De la palabra letz, hoy nace la palabra leitzán. Leitzán en hebreo quiere decir payaso. Entonces, en última instancia, el payaso para mí es una figura muy noble que viene a alegrar al otro. Y a veces se burla del otro, pero busca hacerlo de una manera delicada. El letz, el escarnecedor, es aquel que te denigra, es aquel en la cual tú salís más manchado de todas las manchas que tiene él. Y por eso es el llamado, ¿no? A qué hago con eso. Entonces dice el versículo 8, continúa el rey, el maestro, el padre, al tojaj letz pen isnaeka. No corrijas al escarnecedor, no sea que te odie, no sea que te aborrezca. Ojaj le jajam, beye es beca. Pero corrige al sabio y el sabio te amará. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cuando logramos abordar una conducta determinada y logramos verdaderamente establecer un criterio y podemos hablar con la persona, nos vamos a dar cuenta quién es el payaso, comillas, y quién es el sabio. El sabio te va a amar, te va a agradecer porque lo hiciste crecer, porque le permitiste ser una persona mejor. Es muy difícil aceptar la crítica, yo lo entiendo. Todos nacimos para criticar, pero no para ser criticados. Esa es la única verdad. Fuimos educados en un margen, en un marco en donde aparentemente la perfección siempre alcanzó nuestra obra y nuestra vida y nuestras palabras y nuestra capacidad. Pero ¿saben qué? No es así. No es así. Esa soberbia del pensar que uno nunca se equivoca es el principio del escarnecedor. Y por lo tanto, le dice en su consejo, no corrijas al escarnecedor, no sea que te odie, corrige al sabio y te amará. Tenle jajam beyeshkam od. Miren qué bonito. Da al sabio instrucción, dale sabiduría o estudio y será aún más sabio. Maravilloso. O dale tzadik beyosef leka. Dice, enseña al justo, hazle saber al justo y aumentará el saber. Esa es la diferencia. El poder aprender de cada uno. Dice Ujajam, quien es sabio, nos dice que Abot, Alomed, Mikol, Adam. Que el que aprende de su prójimo. Y no hay ninguna duda. Dice el versículo 10, dijimos que vamos a estudiar hasta el versículo 12 para esta segunda parte. Dice el versículo 10, Tejilat Jochma Irat Shem. Bueno, lo vimos. El principio de la sabiduría, vuelve a decirnos el rey, es el temor a Hashem, Irat Shamay. Bedat Kedoshim, Bina. Y el conocimiento del Santísimo es el principio de la inteligencia. Dat Kedoshim. Dat Kedoshim aquí no es los santos, las personas, sino Kedoshim es una aplicación a el Dat Elohim, el conocimiento de lo divino. Quiere decir poder adquirir el conocimiento de lo divino, ¿no es cierto? Entonces le explican los comentaristas
el Meiri, Rabbi Moshe Cordovero, etcétera, como que es Elohim. Por lo tanto, el principio de la sabiduría es el temor de Hashem y el conocimiento del Santísimo, que es el Todopoderoso. Bina es el principio de la inteligencia. Ki bi irbu yameja, de Yosifu leja shenot haim. Aquí tienen ustedes algo que de repente se engarza en una cadena de oro llena de perlas preciosas, y lo que le decimos a cada persona, escuchan las personas, cada Shabbat, cuando le damos una bendición después de haber subido a la Torá, "Ki bi irbu yameja, be Yosifu leja shenot haim", porque por mí se multiplicarán tus días y se te aumentarán los años de la vida. ¿Hay algo más hermoso que todo esto? Eso es lo que representa que cuando estamos participando de la Sagrada Torah, estamos en ese momento viviendo el mundo de la Torah. ¿Qué es la Torah? La máxima expresión de la sabiduría. Y nos dice, Im jajamta jajamtala, velatzta levadejatis. Por lo tanto, cierra esta parte y nos dice, si fueres sabio, para ti mismo serás sabio. Im jajamta, jajamtala. Claro, la jojma, la sabiduría, es como que está resumiéndonos un aforismo muy conocido. Si estudiaste sabiduría, todo esto lo hiciste para tu bien. Velatzta, pero si te mofares, si te burlas, el mofarse también es otro verbo. El mofarse, pero si te habrás de mofar, quiere decir, imlatzta, pero si te vas a comportar de esa manera, si vas a despreciar las palabras de la sabiduría y de la moral, de la ética, levadejatisa. Levadejatisa quiere decir, tú solo llevarás el daño. Vas a tener que sufrir las consecuencias de esa transgresión. Lo vas a cargar sobre tus hombros. Y todo esto, mis queridos, tiene que ver, obviamente, con no un consejo, sino que esto se transforma, a mi humilde entender, en una forma de vida que cuando uno le puede ingresar a esa vida valores, entonces es cuando esa vida va cobrando un sentido y un sonido cada vez más potentes, más poderosos, y que nos llevan eventualmente hacia un lugar tan importante, que representa, bueno, cómo aprovechar cada instancia de la vida y fundamentalmente la tarea que podemos desarrollar a lo largo de este tiempo. Repito entonces los versículos 7 para hasta el 12. El que corrige al escarnecedor, ¿se acuerdan? El Letz trae sobre sí vituperio. Esa persona lo que lo calón. Calón significa una persona que va a ser criticada y hoy en día, cuando se produce que un miembro de la Knesset, salvando la distancia, por supuesto, estoy dando un ejemplo nada más, ha actuado, ha actuado y ha cobrado sobornos o ha hecho parte de su tarea como miembro del Parlamento y lo utilizó para su beneficio, tiene calón. La primera advertencia es calón, que la segunda es que tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar su tarea. Por lo tanto, calón, que viene de la palabra cal, obviamente, cal, que es obviamente la levedad, la liviandad, pero también, obviamente, habla de calón hoy en día, que es una de las actitudes más de la corrupción que existe en el ser humano. Por lo tanto, decía, el que corrige al escarnecedor trae sobre sí vituperio, o sea que no logra ningún beneficio. Y aquel que reprende al malvado consigue para sí baldón, mumó, quiere decir finalmente, va a encontrar que el malvado le va a decir todos los defectos que esa persona tiene. Al tojajletz penitzenaika, por lo tanto dice, no corrijas al escarnecedor, no sea que te odie, obviamente, porque él obviamente me considera su enemigo y por lo tanto me va a odiar. ¿A quién puedo, sí, demostrarles los caminos?
corrige al sabio y él me amará. Más aún decía, ten la jajam beyehkam ot, dale al sabio instrucción, quiere decir, dale todo lo que es que pueda incrementar su sabiduría y entonces será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Por supuesto que todo lo opuesto del mundo del escarnecedor, ¿no? De aquel que se mofa de todo. Y entonces decía, Reshit Chochmah, Tejilat Chochmah, dice aquí, perdón, Irat Hashem. El principio de la sabiduría es el temor de Hashem. Vedad, Kedoshim y el conocimiento de Dios es el principio de la inteligencia. Vean ustedes cómo el padre, el rey, el amigo, el consejero, siempre tiene Shiviti Hashem de Negdit Tamid, como estudiamos en Rosh Hashanah. Tengo presente a Hashem en cada circunstancia y circunstancia de mi vida. Y esto es esencial, mis queridos, esencial. Dice, Kivi irbuyameja beyosifu lecha shenotaim. La sabiduría entonces se vuelve a dirigir al hombre a veces simple, a veces al incrédulo, y le dice, ¿sabes por qué? Porque por mi ayuda, por mi intermedio, se incrementarán para ti los días de tu vida y se te aumentarán los años de la vida. Quiere decir, la sabiduría es lo que nos da años. Por eso en Jajam que va la Nisayon. Los años son los que nos traen la experiencia y por lo tanto no hay más sabio que aquella persona que ha logrado el compromiso de la sabiduría. Y cerraba entonces, si fueres sabio, para ti mismo serás sabio. Acuérdense de esto, y Jajamta, Jajamtala. Hay que saber que la sabiduría es un bien que no podés traspasar ni heredar. Sabiduría es algo tuyo, es tu desarrollo, es tu esfuerzo, es tu búsqueda y por lo tanto es fundamental que esa sabiduría la alcances en el nivel de lo personal. Im jajamta jajamtala, velazta levatkotis. Entonces, cuando yo puedo alcanzar la sabiduría, por supuesto, voy a poder compartirla, voy a poder disfrutarla, es tener el fruto de ella. Pero si te mofares, si la vida de la persona es permanentemente la burla, el desprecio, entonces, obviamente, ese desprecio, bueno, tenemos alarmas. Terminamos nuestra clase. Gracias.
Don Ari, querido, bueno, yo me tuve que levantarme por la alarma, se me escuchó. La verdad que es tan triste todo esto. Eh, bueno, yo me voy a ir a los franceses. La tefilá es 6:05, estoy a pie, así que me voy ya y voy a dar el segundo seguro desde mi casa, calculo. Ah, no, no, tengo que grabar. Bueno, de lo que voy. Bueno, después veo. Hasta luego. Yo ya no me quedo aquí. Querida Rachel, bueno, mira, yo me voy del Bet Midrash, me agarro aquí, terminando el segundo, lo que terminé de seguro, sin despedirme ni siquiera por la sirena. Pero tampoco tengo mi ñam para yo estaba en la línea y trabajo. Así que dejé todo preparado para grabar. Pero yo no estoy yendo. Entonces, no creo que vaya a volar. No sé qué va a pasar, si va a seguir en su alarma. La verdad que es una situación horrible. Así que, vos me dirás. Por ahí podemos hacerlo mañana. Bueno, un cariño, hasta luego. Bueno, buenas tardes. Que tengamos solo preguntas. Gracias.